Dentro de las funciones lógicas existen lo que denominamos compuertas universales. Lo que indica o el fundamento del uso de compuertas universales tiene que ver con que en un circuito, al tener sumas, productos, complementos, todo ello puede ser reemplazado por dos tipos de compuertas, en este caso la NOR y la NAND, que al constituirse compuertas universales indican que cualquier función lógica puede traducirse o pueden utilizarse en la hora de la implementación y a la hora de establecer una función lógica con esos dos tipos de compuertas. ¿Debido a qué? Obviamente a que por facilidad de implementación, optimización de recursos, ¿no? Al fin y al cabo, optimización económica en una posible implementación también. ¿Ok? ¿Base a qué se permite técnicamente esta situación? Básicamente tenemos que acudir al principio de dualidad. El principio de dualidad establece que cualquier propiedad de la álgebra booleana se mantiene válida si se intercambian entre sí la suma y el producto, ¿sí? Además de los valores, ¿no? Acá se explica bastante bien y está el claro bastante especialmente definido para verlo de manera analítica. Posteriormente lo veremos de manera gráfica en las compuertas, ¿sí? Pero en todo caso, acá dice el intercambio entre operaciones, ¿no? Por un lado, entonces tenemos el intercambio de operaciones de una suma o producto o viceversa, y del intercambio de valores, es decir, de 0 y 1, ¿sí? Obviamente esto es eh, de manera inversa funcionaría igual, ¿no? Puedo tener un 1, lo intercambio a 0, y si puedo pasar de un producto a la suma de manera análoga, ¿de acuerdo? Entonces acá está el circuito integrado correspondiente para la compuerta NOR, y en este caso el circuito integrado para la compuerta NAND. En este caso vamos a ver la universalidad de las compuertas a través de los siguientes gráficos y cómo obtenerlos, ¿sí? Vamos a pasarnos a esta opción de acá. Y en este caso vamos a ver, utilizando un poco de simplificación en los circuitos y de álgebra, cómo son equivalentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, será lo mismo utilizar solo con puertas universales NAND para obtener, en este caso, el complemento, el producto y la suma, ¿de acuerdo? Acá está cómo sería la agrupación de las compuertas, vale decir que en el caso de la negación, ¿sí? Yo tengo una compuerta acá, un inversor, una compuerta no, NOT, y puedo representar lo mismo, es decir, va a funcionar exactamente igual si yo utilizo una compuerta NAND de dos entradas cortocircuitada. Si vemos la ecuación, la función, por ejemplo, aquí tendría A y A, aquí tendría la salida A por A negado, que como sabemos es igual a A negado. Por lo tanto es equivalente, ¿de acuerdo? En el caso de la compuerta AND del producto, vamos a ver que a la salida del primer NAND yo tengo A por B negado, ¿verdad? A la salida del segundo NAND, es decir, aquí, tendría A por B negado, pero en este caso estoy utilizando otra compuerta NAND, que en este caso era la inversora. Por lo tanto, ah, aquí en la salida, al yo estar buscando el producto A por B, vemos que en este caso lo tengo el producto, pero negado, ¿no? Por lo tanto, niego esa función nuevamente a través de la compuerta inversora, y por doble complementación obtendría A por B, que es el producto o igual a la función lógica de la compuerta originalmente AND. En el tercer caso, el mismo análisis para la compuerta OR. En este caso, a la salida de la primera NAND, pues tendría A negado, acá tendría B negado, ¿sí? A la salida de la tercera compuerta tendría A negado por B negado y todo ese término negado. Si aplico el teorema de De Morgan, sabemos que, acá vamos a utilizar otro color, para establecer que si aquí tenía un producto, obtengo una suma
y reparto el complemento. Y tendría finalmente por doble complementación A más B, que es la función correspondiente a la suma. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el mismo tipo de análisis en este caso para la compuerta NOR. En este caso, para la compuerta inversora, tengo aquí A y A. A más A negado es igual al complemento de la variable A. En el caso del producto, ¿sí? Vamos a ver que a la salida del primer NOR tengo A negado, a la salida del segundo NOR tengo B. En este caso tendríamos A negado más B negado y toda esa expresión negada también. Utilizando también los teoremas de De Morgan, sabemos que en este caso donde había una suma, se transforma en un producto, ¿sí? Por doble complementación sabemos que esto es A por B. Justamente la función lógica, como hemos visto, del producto. Y acá en el tercer caso de la suma, tendríamos a la salida A más B negado, ¿sí? Y como ya se parece bastante a mi función de salida, que quiero obtener A más B, vuelvo a negarla, utilizando una compuerta NOR de dos entradas cortocircuitadas. Por lo tanto, tendré A más B negado, doblemente negado, y al final A más B. Perfecto. Entonces, hemos visto en este caso que la compuerta NAND puede funcionar perfectamente como la negación, como el producto, como una suma, y también como las otras compuertas que hemos visto hace un momento o en otros videos. La compuerta NOR también como la negación, como el producto y como la suma, pero también como las otras, como cualquier funcionalidad de las compuertas más conocidas. Vamos a ver estos ejercicios o vamos a ver algunos de esos ejemplos para justamente ver la operación eh, de este tipo de compuerta. En este caso, vamos a ver el primer ejemplo que indica, dada la siguiente función, obtener el diagrama lógico empleando compuertas universales, ¿sí? Entonces, para ello, primeramente vamos a graficar el diagrama lógico A, B y C. En este caso, tenemos un producto. Para que se pueda ver mejor, primero vamos a colocar acá la negación. Por acá tenemos un producto. Y finalmente tenemos una suma. Z. Perfecto, entonces acá vamos a poner A. Viene por acá. Por este otro lado tenemos C. Y en este caso tenemos para la última compuerta A por B en este caso. Perfecto. Entonces acá si veo tengo A negado por C. Acá tenemos B por C. Y Z será
A negado por C por B, perdón, B más A por B. Aquí hay un error. Sí, porque aquí tendría, correcto, A por B. Muy bien, entonces ahora de lo que se trata es llevar este circuito que ya conocemos de cómo realizarlo con diversos tipos de compuertas, a llevarlo a un circuito con compuertas universales. Más allá de llevar o de utilizar esta fórmula o esta manera como hemos establecido en los casos anteriores, en este caso vamos a hacer algo de la siguiente manera. Tengo que analizar primeramente la función lógica que quiero transformar a solamente compuertas universales. Vemos que está o se parece bastante a una forma de productos. Acá también tengo un producto y acá tengo una suma. Por lo tanto, se parece mucho a una suma de productos. En este caso, cuando tengo una suma de productos, lo puedo llevar más convenientemente a compuertas de tipo NAND. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ahora analizamos de manera gráfica, vemos que estas compuertas AND son más fácil de reemplazar o de llevar o de transformarlas en unas compuertas de tipo NAND. ¿Sí? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el mismo circuito. Vamos a tener por acá los dos productos. ¿Sí? Acá vamos a tener la... Vamos a copiarlo tal cual primero. Aquí teníamos A negado por C. Y aquí teníamos B por C. Ok. Entonces, normalmente se recomienda igual este tipo de circuitos irlos recorriendo de izquierda a derecha para obtener un circuito netamente completo con compuertas NAND. Habíamos dicho que en este sector de acá, por ejemplo, estas compuertas se parecen bastante a una compuerta NAND. Por lo tanto, no las voy a editar ni voy a hacer nada al respecto. Por lo tanto, si les recomiendo que vayan de izquierda a derecha, vemos que tengo aquí un inversor. Pero hemos visto también que ese inversor puede ser transformado a una compuerta NAND con dos entradas. ¿Ok? Acá vamos a hacer lo siguiente. Entonces, en este caso, luego teníamos la compuerta OR. ¿Sí? Y en este caso lo teníamos conectado de la siguiente manera. Ahora, a este circuito que le falta, o perdón, a esta compuerta para parecerse una NAND, hemos dicho simplemente la negación. ¿Sí? Esto aquí equivale, por ejemplo. Es decir, si yo tengo, vamos a hacerlo acá, equivaldría a colocar un inversor, ¿no? Vale decir que si aquí tengo una variable que a la salida tenemos A, o perdón, aquí a la entrada tenemos, vamos a hacer el recorrido. Aquí si a la entrada tengo una a la salida también tengo una A. Luego del inversor tengo una A negada. Vale decir que si aquí coloco el inversor, estoy alterando deliberadamente el resultado de la función lógica o de la operación del circuito. Pero ¿cómo podría yo establecer o no alterar ese funcionamiento volviendo a negar? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque por lo tanto, aquí por ejemplo, tendría una doble negación que como sabemos equivale a A. Es decir, puedo ver esto como si no existiera o como si no hubiera pasado nada de manera lógica en función de las variables. ¿Sí? Por lo tanto, si niego dos veces, no estoy alterando el funcionamiento del circuito. Pero ¿para qué me sirve este análisis? Porque aquí, en este círculo amarillo,
habíamos dicho que las variables se parecen bastante a una NAND. Por lo tanto, aquí ya tengo una NAND, aquí tengo una NAND y aquí también tengo una compuerta NAND. ¿Sí? Entonces ya tengo 3 compuertas NAND, me faltaría el último elemento. ¿Sí? En este caso, el último elemento, vamos a hacer el siguiente análisis apelando al principio de dualidad que habíamos visto al inicio de este video. El principio de dualidad establecía que si yo tengo una compuerta, por ejemplo, una compuerta NAND, en este caso, que es la que yo estoy buscando, será equivalente a lo siguiente. Es decir, yo aquí tengo un producto y el principio de dualidad me decía que será equivalente a una operación de suma. ¿Cuál es la operación de suma? Obviamente un OR, ¿sí? Entonces estoy haciendo un intercambio de operación. Pero también el principio de dualidad me decía que debo intercambiar las operaciones y los valores. Eso equivale a que si en esta compuerta, en este gráfico, las entradas estaban sin negar, debo colocar en este caso las entradas negadas. ¿Sí? Y en este caso tengo la salida negada. Por lo tanto, en este otro gráfico debo colocar la salida sin negar. Es decir, estoy intercambiando los valores, ¿no? Y también la operación. Por lo tanto, esto será equivalente. Será lo mismo representar la NAND de esta manera, debido al principio de dualidad. Y si me fijo, este segundo gráfico de la derecha es lo que yo tengo por acá. Por lo tanto, en mi ejemplo, puedo borrar tranquilamente ese gráfico y reemplazarlo, como hemos visto, por una compuerta de tipo NAND. Por lo tanto, haciendo todas estas operaciones que acabamos de hacer y estas analogías o aplicación del principio de dualidad, hemos pasado de un circuito con compuertas de tipo NOT, aquí tenemos dos productos, y aquí tenemos una suma, es decir, 3 tipos de compuerta a uno solo, que en este caso sería la universal de tipo NAND. Por lo tanto, vemos que a través de este ejemplo es factible representar un circuito a través de compuertas universales. ¿Sí? Vamos a ver cómo queda la función de salida. En este caso z será igual a. Acá teníamos a la salida del primer NAND, obviamente anegado. Aquí teníamos anegado por C, ambos negados. Por este lado tendríamos A por B negado. Y Z al final sería lo que estamos buscando. Por lo tanto, tendríamos A negado por C, todo negado, perdón. Y acá tendríamos A por B negado y a su vez todo este término negado. ¿Okay? Esa sería la función que yo obtendría luego de implementar el circuito con compuertas universales de tipo NAND. Si quiero verificar si esa función es equivalente, pues tengo dos maneras. Uno, simular la tabla de verdad, implementar el circuito, o la otra aquí, por ejemplo, podríamos hacerlo analíticamente también. Es decir, aplicar un poco de la álgebra booleana para ver si estas funciones son equivalentes. Por lo tanto, aquí tendría A negado por C negado, A por B negado. Aplicando De Morgan, sabemos que aquí teníamos un producto. Voy a obtener una suma. Niego y niego. Y a continuación tendría Z igual
A negado por C más A por B. Es decir, estas funciones son equivalentes. Y esta función es la misma que tenía al inicio. Vamos a ver aquí justamente la implementación del mismo ejemplo, pero a través de cómo se ahorrarían, por ejemplo, el número de componentes en un circuito. Vamos a ver primeramente acá. Lo haremos como el caso anterior, ¿no? Vamos a obtener la primera función A por B más A negado por C. Entonces, como acá tengo producto, suma y una negación, necesito tres tipos de compuerta. Por lo tanto, vamos a decir que aquí tenemos la variable A, ¿de acuerdo? Necesito una A negada, por lo tanto, traeré este cablecito por acá. Lo conecto a esta entrada y a la salida tendría en este caso A negado, que debe ir a conectarse o multiplicarse a C. Por lo tanto, traigo ese cablecito a esta entrada a una de las entradas del 7408 y me quedo a la espera de C. En este caso C lo puedo poner por acá. Igualmente coloco el cablecito, coloco por acá y sé que a la salida voy a tener este primer término. Vamos a hacer el segundo, que es A por B. Ya tengo A, sería conectarlo, en este caso, vamos a hacer acá, ¿sí? Y también en este caso necesitaría B, lo voy a poner por acá. Y a la salida tendría obviamente A por B, ¿sí? Ese A por B debo llevarlo a la otra compuerta de suma, lo tengo por acá. No olvidemos, a ver, este era A por B. Y acá a la salida de esta otra multiplicación teníamos A negado por C. Y a la salida final del circuito, pues tendríamos acá, de la patita número 6, tendríamos la función Z. ¿Ok? Entonces eso ya podría ir a alimentar una salida, ¿no? Una carga del circuito, por ejemplo. ¿Sí? Un foco LED o, bueno, cualquier actuador que queramos conectar. Si hago lo mismo para el circuito de la parte derecha en el que hemos obtenido la función eh, utilizando solo compuertas NAND, tenemos lo siguiente. Acá vamos a poner A también. Como necesito una A negada, debo cortocircuitar esta entradita. ¿Sí? Entonces ya tengo este término de acá, de la A, que luego va conectada o debe multiplicarse por C. Por lo tanto, en este caso, esto que sale por acá, lo meterá a la otra entrada. ¿Sí? Y acá en este caso, utilizo el C. Esa salida sabemos que va a ir a multiplicar a otro producto. Antes de ello, necesitaré A por B. Vamos a poner B por aquí arriba. Entonces B vendrá por acá. Y ya vamos a sacar acá otro cablecito que venga por aquí. ¿Sí? A la salida, ¿yo qué tendré? Tendré
A por B negado. Y en el caso de la anterior conexión teníamos A negado por C todo negado. Entonces obviamente esto lo conectaré aquí a la otra entrada. Y en el caso de A por B negado también lo conectaré a la entrada del último o de la última compuerta NAND. Y aquí finalmente tendré la salida Z. Entonces la idea de este tipo de ejemplo es verificar justamente que podemos reemplazar estos tres circuitos integrados para esta función lógica a través de un solo circuito empleando compuertas universales, en este caso la compuerta NAND. ¿De acuerdo? Entonces el ejemplo que acabamos de hacer es justamente lo tenemos aquí desarrollado en las diapositivas para que se pueda ir comprobando de manera posterior. Acá tenemos otro ejemplo que lo vamos a resolver justamente aquí. Perfecto. En este caso entonces tendríamos el siguiente escenario, ¿no? Tenemos 7 variables A por B E y F. Ok, entonces aquí tendríamos las 6 entradas. Acá primeramente tenemos un inversor. Para B tenemos un inversor. Ambas compuertas se deben multiplicar. Y de manera posterior se suman con la compuerta C, o con la entrada C, perdón. Y eso posteriormente se multiplica con la otra parte del circuito. En este caso tengo D negado también, multiplicado con E negado, que luego se suma a una compuerta con la entrada F. Ambas salidas de esta suma van a un producto para obtener la función Z. En este caso, al tener un producto al final, ¿sí? Y al ver que también tengo acá varias compuertas, o bueno, de número igual, pero aquí al contar con ese producto final y tener varias compuertas OR, en este caso resolveremos este ejemplo con utilizando las compuertas universales NOR, ¿sí? Por lo tanto, vamos a colocar las entradas primero acá en el gráfico. En este caso vamos a analizar primeramente que tenemos dos variables que están negadas y luego van a un producto. Esto es igual o equivalente a representar la negativa AND, ¿sí? Es decir, una compuerta AND con sus dos entradas negadas, ¿sí? Ahora, ¿esto a qué es equivalente? Es equivalente si utilizo el principio de dualidad a establecer que este producto, por ejemplo, vamos a hacerlo acá, este producto es equivalente a tener una suma.
Y por el principio de dualidad también decíamos que si las entradas están negadas, las debo colocar sin negar, y a la salida que está sin negar, coloco la salida negada. Por lo tanto, este circuito es equivalente a esta compuerta de tipo NOR, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, vamos a colocar acá la compuerta NOR, que de manera posterior se va a sumar a esa otra compuerta, ¿sí? Aquí con la entrada C. El mismo, de manera análoga, lo hacemos acá con C, con D y E. Y luego eso lo sumamos a F. Copiamos esta parte del circuito. En este caso y de manera análoga a lo que hicimos en el ejemplo anterior, también sabemos que acá esta compuerta OR, negando la salida o haciendo este artificio, debo negar también las entradas de la siguiente compuerta, ¿sí? Por lo tanto, acá en esta parte, que es lo que estoy barriendo el ejercicio de izquierda a derecha, ya tendría otras dos compuertas NOR, ¿sí? Y me faltaría o me restaría esta última. Esta última sabemos que es igual a esto de acá, que hemos establecido que es igual a la compuerta NOR. Por lo tanto, voy a borrar esta parte. Sabemos que esa parte del circuito será equivalente o será como tener una compuerta directamente NOR. Perfecto. Por lo tanto, de igual manera, estas compuertas que yo tenía que acá eran, o bueno, estos símbolos que teníamos acá, 4 tipo NOT, teníamos 3 AND y 2 OR, se han transformado en 5 compuertas universales NOR. Vamos a ver cuál sería la función de salida en este caso. Tendríamos Z igual, y como hicimos el caso anterior, vamos a ir viendo compuerta por compuerta. Acá tendríamos A más B negado, aquí tendríamos A más B negado más C negado en este caso, y acá tendría D más E negado, y acá tendríamos D más E negado más F, todo negado, ¿sí? Vamos a borrar todo esto. Perfecto, en este caso entonces tendríamos a la salida de Z el resultado de A más B negado más C negado más D más E negado más F, todo negado, y obviamente toda esta expresión perdón, se ve el pulso perfecto, toda esa expresión negada, ¿sí? ¿Qué tendríamos a continuación? Aplicamos como el caso anterior de Morgan, por lo tanto tendríamos A más B, ya sabemos que cuando tenemos una agrupación un poco más grande como este caso de Morgan, lo normal es realizar o aplicar De Morgan a la totalidad de la expresión y no a los términos más pequeños. Por lo tanto, tendríamos acá más C, todo negado. Es decir, copio los dos términos que voy a aplicar De Morgan, en este caso. Ahora sí, aquí aplicamos el teorema.
tengo una suma, paso a producto y acá el complemento en ambos términos. Por doble complementación, luego me va a quedar esto z a más b negado más c por d más c negado más f. ¿Sí? Y aquí obviamente tendría que aplicar nuevamente De Morgan. En este caso tendríamos que, para que nos entre, vamos a hacerlo directamente. A negado por b más c. Y como esto también se multiplica, colocaré un corchete. Y acá tendremos d negado por e negado también. En este caso me olvidé la negación de b más f. Y como vemos en este caso, la función es equivalente, es decir, lo que teníamos acá, lo que hemos obtenido de manera algebraica es equivalente al resultado en sí del circuito que hemos encontrado. Por lo tanto, esta función que estoy remarcando sería la función equivalente del circuito utilizando compuertas universales del tipo NOR. Y es justamente lo que tenemos acá en esta expresión y en esta diapositiva.